Bienvenidos a una nueva edición de Salgan de la Caja, el podcast para hacerle refresh al cerebro. No todo lo que nos dicen que es. Hay vida allá afuera y por eso esta conversación entretenida, necesaria, esta vez con un amigo mutuo, mío y de Así Giancarlos es, así Torres. El es. Nico todavía sigue afuera. Y así que me complazco en presentar, como decían en los magnos eventos del siglo XX, a Ronald Sistek, un buscador incansable de lo nuevo. Yo lo conocí al Ronnie ahí haciendo él unos talleres que yo seguí, que tomé en la ecoescuela del Manzano. Un hombre que siempre lo tuve muy identificado con el tema de la mirada medioambiental, pero en una clave bastante original, ¿no? Muy de vanguardia y también con una mirada sistémica de otros fenómenos como la organización y las empresas. Bienvenido, Ronnie. Gracias, Mirko. Un placer volver a verlos y juntos, una cosa poco común, así que muy feliz. Oye, ¿me permiten meter Sí. la cuchara un poquito en la introducción del Ronnie? Porque con Roland me pasa algo en particular, que yo creo que los pergaminos no son suficientes. Entonces me gustaría, para mí Ronnie es de estas personas que uno siempre recuerda lo que aprendió con él o de él. Y hay tres cosas que yo aprendí con y de Ronnie que para mí se volvieron cosas importantes. Uno, que el conocimiento es un derecho humano y que no es de exclusividad de algunos. Segundo, que todos podemos ser maestros de todos y aprendices de todos y todas. Y tercero, que va a ser un concepto que en algún minuto te voy a pedir que puedas desarrollar, mi querido Ronald Sistek, que es el hermoso concepto de la metawea. Con ustedes, Ronnie Sistek. Escuché que son amorosos. Sí, no me merezco estas palabras, pero las tomo, ¿cómo se llama? Con toda la responsabilidad y la humildad posible. Así que muchas gracias por esta invitación. Y de verdad que rico poder como conversar de cualquier cosa y de esta manera, ¿no? Así como con amigos, desde a corazón abierto. Así Ronnie, que muchas gracias. tú estás eh, generando, construyendo justamente una formación en, en, en desarrollar la capacidad para mirar la organización o la empresa o las dinámicas humanas eh, en función de patrones de la naturaleza. Esto lograste, por lo que veo, porque esto lo vi en tus redes sociales, sistematizar un conocimiento y hacerlo carne, concretarlo en una formación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Y en qué consiste? ¿Ah? Em, sí, se llama regeneración organizacional, es el nombre como que le puse. Y la verdad que es una síntesis, Mirko, de unos 15 años de reflexión, de investigación y de aplicación en consultoría, ¿no es cierto?, de estrategias que he ido como capturando y reflexionando, algunas inventando, pero es como yo diría que una síntesis de mucha experimentación, de intentar observar las organizaciones como sistemas vivos y como sistemas complejos, que desde mi perspectiva eso es lo que son, ¿no? Son ambas juntas al mismo tiempo. Y, y es un programa que intenta em, dar cuenta, por un lado, de cierta emergencia que hay de necesidades, emergencia en ambos sentidos, de urgente y de emergente, de algo que está apareciendo hoy, que tiene que ver con que las estrategias de management tradicionales no están dando el ancho para poder acompañar, administrar organizaciones que están expuestas a
un estado de sobrecarga y colapso ambiental, social, cultural, ecosistémico. Entonces este programa, que llamo Regeneración Organizacional, implica como adoptar algunos principios de la regeneración aplicada a los campos sociales organizacionales. Y todo esto desde una perspectiva de observar, como te decía, a las organizaciones como sistemas complejos, lo que implica poder intervenir dentro de las organizaciones de una manera quizás hasta ahora como poco común o distinta. Y entonces yo siento que es un programa que le aporta al mismo tiempo experiencia y al mismo tiempo es una invitación a probar en cada uno de los contextos de quienes tomen esta formación todas estas, ¿cómo se llama?, ideas y toda esta nutrición que se ha ido acumulando en 15 años de investigación y trabajo en distintos como dominios organizacionales. Pero esta idea de sistema complejo basado en tu observación del fenómeno natural, ¿no? De la naturaleza, del orgánico. Claro, Porque hay tú eres de formación arquitecto, pero derivaste en el trabajo ambiental regenerativo ya hace mucho rato. sí, soy constructor civil, Mirko, pero estudié Ya, arquitectura un par de años también simultáneamente, no seguí con arquitectura. Pero claro, me dediqué a temas de desarrollo, eh, ¿cómo se llama? Inmobiliario y de diseño durante muchos años. Y, y claro, y cuando yo veo, por ejemplo, tantas recetas que derivan de casos de estudio, ¿no es cierto? Muchos libros son casos de estudio de éxito de organizaciones que han hecho ciertas cosas y hay alguien que las sistematiza y que las transforma en una receta y que ese libro puede servir como una receta para otro contexto siempre mi cuestionamiento siempre, ha sido siempre me he preguntado por qué, ¿no? Sí, ¿por qué eso va a servir? Y bueno, y tomarlo y probarlo, y me doy cuenta que hay una estrategia que en algunos contextos sirve, ¿no es cierto? Porque cuando hay sistemas más o menos ordenados, uno puede derivar buenas prácticas y hacer recetas de cosas y que puedan ser como exitosas en otros contextos. Pero mi experiencia al menos es que cada vez los cambios son más grandes, cada vez los contextos son más inciertos y por lo tanto esa estrategia ya empieza a dejar de ser útil. Entonces la contexto dependencia empieza a ser un concepto clave de entender y entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo, cómo puedo observar el fenómeno organizacional de otra manera distinta a esta de teoría basada en casos prácticos? Y entonces hay todo un movimiento desde muy antiguo, pero muy poco explorado, que es hacer todo lo contrario. Es cómo generar prácticas basadas en teorías del mundo natural, que es el ejemplo de mayor éxito que tiene éxito hace 4.800 millones de años. Entonces, ¿cómo se llama? La estrategia ha sido observar muy bien la naturaleza, entender de que nosotros somos naturaleza teniendo una experiencia humana, derivar patrones del mundo natural y poder aplicarlos en función de los contextos específicos donde cada organización opera. Y la verdad que ha sido un viaje maravilloso, ha sido un viaje de descubrimientos bastante sorprendentes, diría yo, y de una manera de hacer consultoría que es muy poco común y que al menos a mí me ha traído un montón de casos bonitos, digamos. ¿Ya? No, ¿y qué patrones de la naturaleza tú llevas a una organización, por ejemplo? muchos, por ejemplo, si vamos como quizás de lo macro a lo micro, u- hay tres patrones que son fundamentales como estrategias de coevolución, que son eh, la recombinación, la mutación genética y la simbiosis. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo funciona esto en la naturaleza y cómo esto podría llegar a funcionar en un sistema social? Y si tomamos, por ejemplo, la simbiosis es un proceso muy interesante de cooperación y colaboración profunda de incluso distintos reinos del mundo natural
que van como potenciando esta estrategia del aparecer de los fenómenos. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo uno puede observar esa simbiosis en el mundo social? Y vemos que la cooperación y la colaboración también es un aspecto clave, sobre todo en un contexto de complejidad en aumento, porque dado el aumento en la complejidad, nuestra capacidad individual para responder frente a un mundo complejo, a un sistema complejo, es cada vez más limitada, ¿no? Porque la complejidad aumenta exponencialmente y nuestra capacidad de respuesta individual en realidad es más o menos lineal, ¿Qué ¿no? es una simbiosis en el mundo natural? Entonces, Por para mí, por ejemplo, ejemplo, claro, entonces yo, qué es lo que hice? Dije, ¿cómo podemos generar un marco de entendimiento de la simbiosis en, en, en el mundo, digamos, social? Eh, y tiene que ver con esta como característica de que en realidad eh, cuando se opera desde un colectivo, los resultados son muy distintos. Y si este mismo ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo hacer frente a problemáticas de complejidad alta, vemos que la transdisciplina funciona como una respuesta natural, ¿no? Eh, Porque hay muchas especificidades trabajando simbióticamente en términos de colaboración. Y ahí yo diría que un hallazgo interesante es que justamente se habla mucho de que en los campos sociales uno siempre colabora, pero en realidad yo haría una distinción entre al menos dos tipos de colaboración. Un tipo de colaboración por subsistencia, que yo creo que es el que funciona en la mayoría de las organizaciones, pero al mismo tiempo hay un tipo de colaboración que yo le llamo enraizada, justamente haciendo alusión a estos procesos simbióticos, por ejemplo, como las raíces de los árboles que se mezclan con las microrrizas de otros reinos fúngicos, por ejemplo, y generan una simbiosis que termina por mejorar el ecosistema en general. Entonces, me dediqué a investigar respecto de cuáles eran las condiciones en los equipos humanos para poder producir esta colaboración enraizada o genuina. Y entonces ahí emergen, como por ejemplo, temas de potencial de colaboración, temas de disposición de los sistemas humanos al cambio. No sé si hay disposición al cambio, porque los sistemas sociales cambian disposicionalmente, y hay potencial de colaboración. Entonces uno puede acceder a un equipo con el fundamento como del suelo apto para poder generar un tipo de colaboración que va más allá de una colaboración por subsistencia. Y entonces me dediqué a hacer experimentos donde yo potenciaba, cuando observaba eso, potenciaba a los equipos con herramientas de colaboración y los resultados eran exponenciales. Entonces, hay algo ahí que hacía mucho sentido y donde descubrimos finalmente un patrón que se generaba, que le llamamos las 4C, porque había un tipo de conexión muy humana muy profunda en esos equipos que generaba campos sociales de confianza, que es la segunda C, que producían colaboración genuina y que generaban finalmente un tipo de compromiso, que es la 4C, la cuarta C, así a toda prueba. Entonces, ese, esa coherencia, le llamamos coherencia regenerativa, y que se fundamenta en todos estos procesos que están bastante bien inspirados, ¿no? La conexión es la misma conexión que se produce en esos procesos simbióticos, y los campos sociales de confianza es como la versión de un suelo sano para poder permitir que la simbiosis se produzca. Entonces, la confianza como un elemento fundamental de los campos sociales que acceden a un estado de colaboración. pero creo que eh, en el mundo de- natural, ¿qué ejemplo tenemos de simbiosis? Por ahí te ejemplo, di el ejemplo, por ejemplo, el más clásico o el que se está estudiando con más profundidad es qué es lo que pasa cuando las raíces de los árboles, por ejemplo, de las plantas, se mezclan con las microrrizas fúngicas, que son estos pelitos muy microscópicos que van como alimentándose y van como intercambiándose, por un lado nitrógeno, azúcares, etcétera, y van potenciando una red de suelo que es tremendamente apta para coevolucionar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un ejemplo como muy pragmático. Entonces, a mí me encanta observar cómo funciona ese fenómeno, y ir derivando o apoyando experiencias
concretas con teorías del mundo natural. Y Oye, lo has Ronnie, podido, tú dijiste que lo has llevado a empresas, esto, a Sí, equipos, a organizaciones. ¿Nos puedes contar algún caso sí. así como más práctico? Sí, varios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Pues, mucho se habla, o sea, hay muchos, hemos ido descubriendo muchos puntos de acupuntura por donde poder acceder a esta implementación. Entonces, por ejemplo, un punto de acupuntura tiene que ver con los estilos de liderazgo, otro punto de acupuntura tiene que ver con los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos, si un proceso está bien diseñado, uno se da cuenta de que eh, se requiere la maximización de la colaboración en una organización a través de las áreas o de los silos, ¿no? Entonces, un ejemplo práctico es, por ejemplo, nos dimos cuenta en una organización que estaba carente de procesos. eh, a mí no me gustan las organizaciones que se llenan de procesos, pero sí deben haber unos mínimos viables en función del tipo y del tamaño de organización que es. Entonces, era una organización, por ejemplo, una organización que prestaba servicios de arriendo y que no alcanzaba a facturar al final de mes el 100% de esos servicios, porque los inputs venían unos de las áreas de técnica, otras de las áreas de venta, otras de las áreas de arriendo. Entonces, había algo que no estaba funcionando en el proceso que no les permitía facturar el 100% a fin de mes. Y por lo tanto, tenían que endeudarse con bancos para ir equilibrando los flujos, ¿no? Entonces, nosotros armamos el proceso y juntamos a todas las áreas y empezamos a desarrollar como entender los bloqueos, ¿no es cierto? Entendimos los bloqueos y empezamos a hacer algunos ajustes, empezaron las áreas a colaborar, asociamos eh, algunos bonos a bonos colectivos, ¿no? Sacamos esta idea del bono individual y lo asociamos a un bono colaborativo y en 2 meses la empresa estaba cobrando el 100%. Pasaron de un 67 a un 100%. Si eso lo llevas a una cantidad bastante grande de arriendos al mes, es mucha plata. Entonces uno dice, bueno, el potencial de colaboración asociado a los incentivos indicados, pucha, puede explotar, ¿no? Si es que se hace de una manera cooperativa. Y funcionó. Y como digo, a los 2 meses cerraron las líneas y empezaron a funcionar como de otra manera, empezaron a ver, ¿cómo se llama?, potencialidades de crecimiento en distintas áreas. Se les permitió solamente ese acto, no solamente, ¿cómo se llama?, dejar de requerir financiamiento, sino que abrirse al potencial de crecimiento en las áreas que eran más necesitadas. A todo esto con un plan de sustentabilidad que yo no había visto en ese mundo, digamos, hasta la fecha. Entonces, nada, se puede, ¿cachai? Se puede y es muy interesante poder oye, hacerlo. yo en la ausencia de Nicolás siempre lo invoco en la lógica. El Nico siempre dice, oye, el cortapalo, el mal cortapalo. Y hay varios puntos en los pocos minutos que llevamos conversando con Ronnie que yo creo que es importante destacar. Lo hemos conversado con Mirko, no sé si en episodios particulares del podcast, pero sí sé que lo hemos conversado con Mirko, que las organizaciones de alguna forma pasaron de los 70, los 80, los 90, los 2000, aprendiéndose el baile de moda. A veces cae mal esta expresión, pero nos aprendíamos un baile, un estilo de baile coordinado con pasos diseñados, que en los 90 se llamaba Six Sigma, que en los 2000 Exacto. se llamó Lean Management, que hoy día se está empezando a llamar Agility, cosas por el estilo. Pero justamente esto que tú dices de que el nivel de complejidad que se viene y la aceleración que tiene nos va a llevar a que tarde o temprano tenemos que aprender música y tenemos que Tal aprender cual, dance. No tenemos que empezar a salirnos de estos modelos tal prediseñados. cual. Y Exacto. lo otro que me golpeó, ¿por qué hablamos de puntos de acupuntura, mi querido Ronnie? Qué buena. Pucha, yo siento que las dos preguntas están súper vinculadas. ¿Por qué? Porque
estamos llenos de gente que cocina con receta, ¿sí? Y lo que necesitamos potenciar es la capacidad de generar chefs. ¿Cuál es la diferencia entre un chef y un cocinero con receta? Es que el chef hace maravillas con lo que hay, ¿no? Eh, y entonces siento que eso es una muy buena metáfora porque eh, dado este aumento en la volatilidad e incertidumbre, ¿no es cierto? Y en la turbulencia, podríamos llamarlo, de los contextos, uno ya, o sea, las planificaciones estratégicas, yo ya no paso más allá de 6 meses, un año. Entonces, eh, es una muy buena pregunta decir, bueno, estamos frente a un contexto que cambia, estamos frente a un tipo de ser humano también que es de una complejidad muy alta. Ya quizá puedo explicar un poco por qué también esa perspectiva, pero eh, necesitamos entender de que todo es contexto dependiente y no libre de contexto, y por lo tanto se vuelve a emerger esta idea del chef o del sastre a la medida, ¿no? Porque ya no puedes aplicar los 5 pasos para solucionar tus problemas, porque al segundo paso el contexto cambió o el equipo cambió, ya no te sirve tu estrategia. Salvo que sea un contexto muy ordenado, ¿no es cierto? Donde uno puede, no tengo idea, una fábrica de producción no tengo idea, de autos, ¿no? Entonces, claro, ahí el Six Sigma puede funcionar increíble, el Waterfall, todas las cartas grandes, o sea, impecable. Pero cuando nos enfrentamos a un contexto un poquitito más cambiante, eso ya se cae por sí mismo. Eh, y por lo tanto, al menos mi manera de enfrentar o administrar en contextos de complejidad tiene que ver que tenemos que reemplazar las recetas por lo que algunos llaman heurísticas, ¿no? Una heurística es decir, a ver, ¿cómo definimos la dirección de viaje organizacional? Y una muy buena pregunta es si esa dirección de viaje tiene algo que ver con algo más regenerativo de cómo hoy día estoy administrando mi organización. Porque si no es regenerativo, en realidad altamente probable de que desaparezcan muy pronto. Eh, porque ya el estado de sobrecarga y colapso hace de que las organizaciones se tengan que reformular su propósito, ¿no? Reformular su visión de largo plazo. A eso yo le llamo dirección de viaje, porque me parece que una dirección de viaje tampoco puede ser muy puntual, porque de nuevo caemos en que, pucha, yo quiero en 10 años estar aquí, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a ser el mundo en 10 años? Entonces, una primera heurística es la dirección de viaje, ¿no? Una segunda heurística muy clave es entender muy bien el momento presente. Porque solamente entendiendo muy bien el momento presente y el contexto presente, yo voy a poder acceder a la tercera heurística, que es lo que yo llamo el adyacente posible, el máximo potencial adyacente posible, que ¿qué es el adyacente posible? Es el próximo paso plausible en un corto lapso de tiempo que yo sí pueda tener cierta foco y ciertos objetivos. Entonces, de esa manera yo logro generar una estrategia de administración que es distinta a la receta y que es bastante fenomenológica, por decirlo, porque también tiene una inspiración muy profunda en las ciencias naturales, ¿no? Es como entender que hay un proceso de coevolución de la organización con las otras organizaciones y con el contexto donde todas estas organizaciones operan. Entonces, ¿dónde entran los puntos de acupuntura? En que en realidad para comenzar el viaje, lo que hay que descubrir es cuáles son esos puntos de acupuntura que te generan la mayor perturbación con la menor cantidad de energía. Claro, ¿dónde ¿Sí? está bloqueada la energía? Porque Do- ex- recordemos que la Exactamente. terapia acupuntura se hace en aquellos puntos del cuerpo que En los donde se supone que, meridianos claro, que clave están bloqueados, donde, lo que la donde energía se no está produce el circulando. flujo. Exactamente. Claro. Oye, Y el programa, perdón, Mirko, se trata de eso, sí, ¿no? De cómo compartir esta metametodología fundamentada en la meta weá que decía Giancarlo,
que tiene que ver con este Por entendimiento fin meta y llegamos, por fin llegamos. por lo tanto en este entendimiento Pero sistémico de a mí me que, gustó esta idea de que necesitamos chef, no cocinero. Decía, chef que hagan algo maravilloso con lo que haya, y que se olviden de la receta. Y este exacto, proceso del chef, en el fondo es un proceso que se hace, se construye sacando la intuición, ¿no? Ser un chef implica ser muy intuitivo. Tú ya has incorporado una determinada cantidad de conocimiento duro, sabes lo básico, pero después ya te conectas con otro tipo de inteligencia no racional que es intuitiva, que te dice esto y esto y esto acá. Y le pongo esto tal y tú ya cual. sabes que va a resultar. No sabes por qué, pero sabes que va a resultar. Exactamente. Sí, o sea, súper bien descrito, Mirko. Yo siento que uno de las cosas que tenemos al debe los seres humanos es reincorporar todas estas experiencias que vienen del entendimiento intuitivo e integrarlos con el razonamiento lógico que ya tenemos. Con el razonamiento lógico somos muy buenos para generar modelos. Con la experiencia, el entendimiento intuitivo, deberíamos transformarnos en ser muy buenos para observar patrones, que son un nivel de abstracción mayor que las unidades más pequeñas que nos permiten generar el razonamiento lógico. Entonces, claro, esto que tú llamas intuición va a ser una capacidad muy relevante, yo diría, para el aprendizaje en el siglo XXI. Ahora, Estoy yo totalmente de acuerdo. pienso, yo creo, intuyo también a propósito, ¿no? A lo que cosas le vengo dando vuelta hace rato, yo vengo de la matriz del análisis político, en general, que es el conflicto ideológico en el interior de la sociedad. Entonces, veo cómo permanentemente todo el ángulo del análisis se achica en función de quién está gobernando y se omite el factor de lo cíclico. Entonces, estamos capturados por una miopía consustancial a la manera de ver que omite la mirada más larga o amplia que es la ciclicidad, ¿no? Tal En un cual. proceso natural para que un sistema vivo pueda generar sus mecanismos de expansión y vida y sobrevivencia, el contexto es clave, es decir, no podí eh, apuntar a que esto vaya a ocurrir en el invierno, po, weón. El Exacto. invierno es un momento de contextual donde tenéis que guardarte, ¿no? Y por eso que en general muchas especies, supongo que hay otras que son contracíclicas, pero serán algunas excepcionales, es un momento en que no te podía expandir, po. Pero estamos nosotros formateados en una linealidad, por lo menos el mundo de la organización, el mundo de lo económico, el Homo economicus que se ha construido desde el siglo XX hasta hoy día, y que no tiene tiempo para hacerse cargo de esta weá que es el momento. Entonces, porque Tal el cual. Consejo Natural decía, "¿Sabes qué? En este momento, este es un mal momento para pensar en expandirse, para pensar en reorganizarse. No se entiende, porque todos los días tenéis que ir a trabajar y entonces todos los días tenéis que estar moviendo una máquina. Y entonces esa cuestión es profundamente anticíclica y estúpida, ¿ah? Sí, Al final del día, porque bueno, no se va a mejorar ningún gobierno. Podemos traer políticos alemanes, que sabemos que son gallos 10 veces más eficientes que en general el chanta promedio chileno. Y entonces podemos poner un congreso con alemanes, en la moneda podemos poner segundos pisos alemanes, y uno tendría que pensar, bueno, no sacamos nada porque estamos en un contexto de fin de ciclo. Entonces, tal la cual. estructura sobre la que está montada, la ejecución de eso está agotada. Entonces, no va a haber brote verde, no vamos a ver germinar nada si no sabemos esperar el fin del ciclo. Entonces, Tal cual. ejemplo, ¿no? Para Sí, ponerlo en concreto, que semana pasada todo el mundo hablaba de la reforma tributaria. Por supuesto que no va a haber reforma tributaria en este gobierno porque no van a haber reformas estructurales, porque estamos en un ciclo de descomposición, donde todas esas grandes cosas que se hacen en función de acuerdos, de aceitar máquinas complejas, que es sumar,
no está dado para eso porque se está cayendo a pedazos. Estamos en el fin del ciclo. Estamos en el invierno, cuando está la lluvia, ahí la lluvia se está llevando el río de lodo, la naturaleza se está llevando todo lo que estaba empezando a salir. Y claro, después de que Todos los timbres y estampillas y papeles de triplicado. el agua, que el agua raudales que se lleva ese lodo, se lleva todo lo hoyo, a su vez despeja la tierra y la deja húmeda para que brote lo nuevo en la primavera, ¿no? Tal cual. Sí, pues Bueno, pero ¿qué eso que... pasa en las organizaciones para comprender ese momento cíclico? Sí, súper buen, ¿cómo se llama? Súper buen ejemplo, pues, Mirko, porque ahí, eso que tú acabas de describir es la descripción clásica de cuando la gente tiene esta idea de que todo está libre de contexto. O sea, que da lo mismo el contexto, cuando en realidad no da lo mismo el contexto. Y también esa incapacidad de ser participante del bosque, pero al mismo tiempo salirse y ver el bosque completo, es una práctica que es bien poco común, ¿no? Entonces, ser participante y observador es otra capacidad que hay que desarrollar. O sea, si uno quiere mirar el sistema completo, tiene que salirte del día a día, sí, sí o sí. Y entonces, claro, de esa manera podéis ver el contexto complejo, podéis ver que existen estos ritmos, podéis ver muchas cosas que dentro del bosque no se ven, ¿no? Porque te da sombra por todos lados, ¿sí? Entonces, es muy buena la metáfora. Y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Y tú Es decir, recomiendas en la metáfora decir, oye, estamos en el invierno, en este momento no podemos hacer nada, porque el sí, contexto te obliga o no. ¿Y qué pasa ahí en una organización? salvo, mira, es súper interesante, o sea, la temática es muy interesante, porque el ritmo es un patrón fundamental en el mundo natural, ¿sí? Y lo pescamos bien poco. Entonces, cuando uno observa como el flujo estructurante de una organización, por ejemplo, y uno dice, a ver, un punto de acupuntura clave, ¿cuál es? Las reuniones. ¿Cómo se toman decisiones en una organización? Entonces tú uriqueteas un poquitito y te das cuenta de que en las reuniones se mezclan temas estratégicos con temas operacionales. Entonces no se toman las decisiones que tienen que tomarse, porque los temas estratégicos son divergentes y los temas operacionales son convergentes. Y entonces los mezclan. Entonces la gente se frustra porque las reuniones en vez de durar media hora duran 2 horas y media, salen todos cansados, agotados y más encima sin las decisiones tomadas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay acá? ¿No? Hay un problema de ritmo. Entonces, si uno va así al ciclo que tú quieres ver, como del mundo natural, ¿las reuniones tienen que durar lo mismo en invierno que en verano? La respuesta es no. En verano deberían ser mucho más cortas, en invierno deberían ser mucho más largas. Deberíamos separar las estratégicas de las operacionales. Las estratégicas deberían ser ¿cómo se llama? Con todos los que se van a ver afectados por la decisión en términos estratégicos y las operacionales, los que se van a ver afectados por las decisiones operacionales. Entonces, como que cada tema es un mundo, ¿no? Así como cada tema político es un mundo, cada tema organizacional es un mundo. Entonces el ritmo es un patrón a observar y el ritmo es transversal a un montón de temas, ¿no? Cada cuánto se revisan los acuerdos, cada, cómo, cómo se le hace seguimiento a las decisiones, cómo es la manera de estructurarse de las organizaciones, cómo se reparte la responsabilidad. ¿Se reparte la responsabilidad o es top-down 100%? ¿Cuándo debería ser top-down? ¿Cuándo no debería ser top? ¿Cuándo hay posibilidades de que se reparta y cuándo no? Son preguntas que son todos trajes a medida. ¿Cómo es el No se feedback? puede estandarizar, ¿no? ¿Cómo es el ¿Existe o feedback? no existe el feedback en tu Claro, organización? por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día está como de moda la colaboración, pero no todas las organizaciones pueden colaborar, porque no están dadas las condiciones mínimas viables, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hay disposición al cambio, no, yo te recomiendo no entrenarlos en colaboración, para que no te va a funcionar, salvo que ocurra otro proceso de transformación cultural y aprovechar eso para generar las condiciones. Entonces es muy fascinante, Mirko, porque cada vez que me sumerjo más en el mundo Oye, Ronnie, organizacional, descubro a mil riesgo de cosas. ponerme hocicón, pero ¿te ha tocado que me ha tocado, pero el caso el problema no es el equipo ejecutivo resistente al cambio?
es muchas veces el dueño, una persona, nombre y apellido, un ser, o el ejecutivo senior, gerente general, gerente de operaciones. ¿Y Sí, cómo avanzáis en sí, esos ahí multiversos? en esos multiversos, mira, yo medio simplificando en el tiempo, yo converso seriamente con ellos, porque si ellos no apoyan el proceso, mejor no hacerlo, va a perder el tiempo, porque es el paradigma dominante central de la organización. ¿Cachai? Entonces, si el paradigma dominante no quiere caminar hacia un paradigma emergente distinto, es muy difícil que eso ocurra. De hecho, entonces, pues, y quieren que todos los, no sé, porque todas las problemáticas sean como una aspirina paliativa para que no aleguen tanto, no sé qué, ya veo, o sea, esos problemas de otros consultores, no míos, digamos. Pues Claro, yo no como hago dice, eso, ¿cachai? mira, Yo no sé hacer eso, ¿no? No me como sale, dice mi amigo Alex Bisich, la estrategia, no, la cultura se desayuna la estrategia. sin duda, sin duda. O sea, hay otro gran tema, ¿no? ¿Qué es la cultura, al final, ¿no? De la organización. Es lo que se habla en los pasillos, en el baño, en el after hours, ¿no? Pucha, el jefe dijo esta cuestión y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, esa es la cultura. Esa es la Claro, cultura, ¿me entendí? No hay nada que hacer, ¿no? Tiene que ver con las historias que se cuentan respecto de la experiencia que se vive, ¿no? Y de la manera como se hacen las cosas, finalmente. Entonces, es muy fascinante, pero en esos casos yo diría que es como una pérdida de tiempo. Para mí, ¿no es cierto? Que mm. me gusta como sumergirme en la realidad organizacional. Oye, y cuéntanos un poquito tu formación, cuánto dura, cuánto parte, qué temáticas toca, cómo lo organizaste. Sí, mira, una formación que dura 13 semanas. Dura 13 semanas porque, por dos motivos. Un motivo natural, por las 13 lunas del año. Entonces uno es una representación de, digamos, de cada fase, digamos. Del El cin- sincronario maya de las 13 lunas, sí. por ejemplo, ¿no? No tengo una, como más bien del calendario ¿cómo se llama? De cosechas, ¿no? Pero, Sí, es lo mismo, claro, pero sí. son, exacto, pero al final del día es como decir ya, ¿cómo condenso 13 años de investigación en 13 semanas, ¿no? Entonces coincidió que eran las 13 lunas y coincide al mismo tiempo que es el es Q2, ¿no? Es justo el segundo trimestre exacto. Partimos el 1 de abril, terminamos el 30 de junio, ¿sí? Eh, entonces son 13 sesiones que son como cuatro grandes temas. El primer tema que representa como el presente global y local tiene que ver con cómo desarrollamos capacidades sistémicas para poder observar la organización desde otros lugares, ¿sí? Y hacer sentido del momento actual de lo que estamos pasando como humanidad, ¿sí? Entonces, mirada global, acción local de entendimiento del presente organizacional. La segunda serie tiene que ver con la dirección de viaje que yo decía y tiene que ver con cuáles son los patrones que conectan, ¿cómo se llama?, a nuestras organizaciones con una mirada regenerativa. Entonces, la temática de la regeneración aplicada es muy clave en esa segunda serie. Luego está la tercera serie que se llama Coherencia Organizacional y que implica, ¿cómo se llama? Esta idea de cómo entendemos muy bien el contexto y cómo podemos generar la coherencia ¿cómo se llama? En la manera como nos organizamos, ¿no? Y ahí comparto este metamodelo que he ido desarrollando en los últimos 15 años como de intervención organizacional. Entonces, es muy 100% aplicado al contexto de cada uno de los participantes. Y finalmente está la cuarta serie que tiene que ver con los puntos de acupuntura que yo he ido descubriendo en el tiempo, que son los que nos permiten acceder a esta coherencia dentro de la organización. Eh, y todo esto va acompañado transversalmente de estrategias de retroalimentación, digamos, en tiempo real, que es otra
como capacidad que yo siento que hay que entrenar en la gente para poder ir dando cuenta de todos los procesos emergentes, ¿no es cierto? Dado esta idea de los adyacentes posibles. Y Así aprovecha que, de dejarnos los datos para los que estén interesados, po. feliz. Yo no sé si te los escribo acá o los digo. O Pueden, dilos nomás Dilo. y nosotros después en la Pue- descripción ay, de YouTube genial. los agregamos. Sí, hay una página que es academia.ronaldsistec.cl, donde está toda la descripción del programa y cómo se puede acceder, cuáles son los sistemas de pago, cuáles son las maneras de cómo se puede pagar. Eh, También me pueden seguir en el Instagram, SystecRonald, y si no, en la página web de ronaldsystec.cl. Ahí Ahí son aprovecho los puntos de contacto. estamos lo visito. Hay una charla TED extraordinaria de Ronnie en Uruguay, que además es una charla relativamente breve porque pega los golpes, yo creo que tiene que pegar justo. Así que a mí me encanta, y la estuve revisando de hecho hoy día antes de esta sesión. Y bueno, sí, una charla TED que se hizo en Paysandú que se llama Reinvención y Regeneración. Aprovechando un Sí, poquitito esta idea de los cambios paradigmáticos, ¿no? En los que estamos. Ronnie, me gustaría que aprovechara justamente de profundizar en qué es la regeneración, de dónde viene este concepto y a qué apunta, porque está dando, suena harto, da mucha vuelta el concepto, pero Sí, sería bueno explicarlo. sí. Mira, la regeneración es un concepto que se está como adoptando recientemente, un poco para una reflexión bastante grande eh, respecto de qué hay más allá de la sustentabilidad como hoy día la conocemos, ¿sí? Porque en lo único que hay como acuerdo, incluso del mundo científico, es que hoy día si miramos el estado de sobrecarga desde cualquier perspectiva, o sea, si lo miramos desde la perspectiva del CO2, necesitamos 1,7 planetas para aterrizar el CO2 que está libre en el medio ambiente. Si lo miramos, o sea, desde la perspectiva de la basura, o sea, echamos, no sé, 12.000 millones de toneladas de basura a los océanos cada año. O sea, en cada tema que nos metemos, vemos que estamos en un estado de sobrecarga y estamos viendo cómo el mundo está empezando a colapsar por zonas, pero se entiende que ese colapso al mismo tiempo es multisistémico, ¿no? Entonces, cuando este concepto de la meta, weá, es un buen momento para describir lo que son las múltiples crisis sistémicas que están profundamente interconectadas y que son profundamente interdependientes. Entonces, ese es el momento actual en el que estamos. Algunos autores hablan de la metacrisis, ¿no? Y yo me encanta ese nombre porque además da cuenta de problemáticas exponenciales, como el crecimiento de la población humana, como la tecnología exponencial, como esta como democratización de armas nucleares exponenciales. O sea, ya no hay ni siquiera dos grandes bandas, ahora hay un montón de actores Que que, quiera. que hacen, que hacen que el tipo de riesgo sea un riesgo que nunca antes había sido visto en una civilización humana. Entonces, esto nos lleva a entender de que estamos llenos, por donde lo veamos y organización que investiguemos, estamos llenos de externalidades negativas que ya no podemos sostener, ¿no? O sea, y por lo tanto, la gran pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿qué hay más allá de la sostenibilidad como nosotros la conocemos? Que para muchos la sustentabilidad o la sostenibilidad tiene que ver con la suma cero, ¿no? Es cómo compensar el daño y listo, con eso estamos listos, o cómo generar unos poquitos impactos positivos independiente de que sea ajeno a nuestro core business, ¿cachai? Entonces eso como que ya no puede ser, ¿no? Entonces, Y Ronnie, solo para poner un poquito de nivel más de terror en el relato, todo esto choca a su vez con nuestros comportamientos diarios. Por ejemplo, el fast fashion, por ejemplo, la forma en que nos vinculamos unos a otros y andamos con la mecha corta, generando más eventos de violencia, etcétera, etcétera. Todo esto está conectado profundamente. totalmente, ¿no? Totalmente, está hipervinculado. Claro, y el estado de sobrecarga es un estado de sobrecarga no solamente ecológico, no, sino que social también y espiritual, ¿no? Como explican varios personajes. Entonces, es muy interesante esta conversación que partió hace ya mucho tiempo, yo diría que por ahí por los años 70, cuando superamos por primera vez el límite, los límites planetarios, ¿no es cierto? Y esta incapacidad
de regenerar los recursos que nos consumimos en un año. Hoy día el promedio ya estamos, o sea, hoy día es el día de la sobrecarga de Estados Unidos, Canadá y los Emiratos Árabes, ¿no? O sea, una cosa insólita que ya a comienzos de marzo estén países en sobrecarga, ¿no? O sea, si todos tuviéramos el nivel de vida de Estados Unidos, eh, necesitaríamos no sé cuántos planetas Tierra, ¿me explico? Entonces, bueno, dado eso, uno dice, la pregunta lógica es, bueno, pero ¿qué hay más allá de la sustentabilidad? ¿Cómo podemos acceder a otro concepto, ¿no es cierto?, que nos ayude a reflexionar respecto de cómo queremos dejarle este mundo a las futuras generaciones y cómo queremos experimentar el mundo que nos queda, ¿no? Entonces, hay un gráfico, hay un marco muy interesante que desarrolló J.T. Lyle inicialmente asociado a temas agrícolas, pero que después lo tomó el Instituto Regenesis y Bill Reed y lo actualizó, y hay varios que lo hemos tomado y le hemos dado muchas vueltas a este marco regenerativo que dice fundamentalmente que más allá de la sustentabilidad tenemos la posibilidad de observar nuestros contextos desde la mirada de los sistemas vivos y ya no desde la mirada de un sistema mecánico, lineal, con mucho uso de energía y con mucho acceso ¿cómo se llama? Eh, tomar recursos del mundo natural eh, de una manera muy degenerativa, o sea, generando problemas en todos los procesos, ¿no? Entonces, eh, ellos dicen, bueno, más allá de la sustentabilidad podemos hablar de un proceso de restauración, por un lado. Eh, entonces podemos decir, bueno, nosotros podemos restaurar el planeta haciendo el bien y ya no haciendo menos mal ni suma cero. Pero ese hacer el bien, ¿no es cierto?, tiene ciertas implicancias, porque si hacemos el bien con el mismo paradigma de poder sobre el mundo natural y poder sobre el resto de los seres humanos, es bien probable que tomemos ese concepto y lo llevemos al mismo ámbito de la sustentabilidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero ¿qué hay más allá entonces de este proceso de restauración? Y emergen dos ideas muy interesantes. Uno es como el lugar donde llegar, que es la regeneración, ¿no? Pero entre medio de esos dos conceptos aparece un concepto muy interesante que es el concepto de reconciliación. Y ahí hay mucho que comentar, porque cuando uno se reconcilia con algo o con alguien, como que vuelve a experimentar emoción por esa persona, por esa cosa, lo que genera el comienzo de un proceso. Y ese proceso reconciliatorio, que yo creo que se puede llevar a muchas actividades del ser humano, yo siento que es un proceso muy central porque implica dejar de hacerse el leso y poder hacerse responsable de todos los procesos en todos los sentidos. Entonces, si queremos caminar hacia un mundo más regenerativo, podemos tomar la decisión de reconciliarnos con el mundo natural, entender de que toda organización, toda civilización está embebida en un sistema mayor que llamamos biosfera, y que esa biosfera, los ciclos que sostienen la vida compleja sobre la Tierra, son un regalo de procesos biosféricos. Entonces, necesitamos reinterpretar esta manera anidada que tienen las organizaciones y las comunidades dentro de su propio lugar único, pero embebidos en un sistema o en un nicho ecológico que los sostiene. Entonces, un poquitito así como introduciría el concepto. Claro, sistema vivo dentro de otros sistemas vivos. Yo Exacto, siempre eso es lo hablo que de eso somos. porque dentro de mi proyecto, que uno de mis proyectos se llama Somos Naturaleza, ¿no? Esto es la comprensión de que lo humano es un sistema vivo, interconectado, interdependiente con otros sistemas vivos, así como cuando dice lo anillado es eso, ¿no? Y esta Exacto. idea es la que viene de, o quien mejor desarrolla esto es, en Occidente, es Fritjof Capra. Sí, Capra ha sido un gran como luchador por, por, por poder transformar las ciencias eh, asiladas, ¿no es cierto?, en especialidades hacia la mirada de las ciencias de la vida, ¿no? Mm. Como un proceso totalmente interconectado. Yo, la verdad, con Fritjof he aprendido muchísimo.
Y ahí hay un punto re loco, ¿ah? Que tiene que ver con... A mí me emerge al escucharte, Ronnie, bueno, y en las distintas conversas que hemos tenido en los episodios anteriores, como hay dos cosas que aparecen con mucha fuerza. Pasar del todo está separado y tiene que estar separado y no me lo vengan a juntar, que es la forma en que hacemos academia, que es la forma en que organizamos las estructuras de las organizaciones. Es que Es nuestros hijos toman ramos en la universidad, po. la forma, Es- exactamente, a eh, pasar a un, oye, está todo conectado, claro, no es, acéptalo, acéptalo por favor, claro, and deal with it, ¿cachai? Porque no claro. tení... y Sí, en la misma universidad seguimos estudiando, en otro Chalmers lo hice, a lo más industria 1.0, 2.0, cuando estamos viviendo un 4.0 hace mucho tiempo. tal cual, Claro, o es que sea, la institución fetiche de la educación, que es la universidad, está obsoleta, pues está anclada en el siglo XX, pero hay un tremendo negocio. Entonces, anda tú a decir, señor, señora, hoy día no saca nada con mandar a su hijo a la universidad, pues. Ah, echáis abajo un tremendo claro. negocio, pues, Sí, y todo, y ¿no? mira, y es interesante, yo, pucha, yo trato de ver como estos fenómenos mirándolos de una manera compasiva. Uno puede decir, ¿sabes qué? Ese tipo de pensamiento fue útil en un momento de la Por historia, supuesto, ¿cachai? no, ¿No es no. cierto? Y A ver, sí, Humboldt porque no estaba equivocado cuando pensó la universidad, ¿no? totalmente, No, sí, pero sí, 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 pero sí estoy totalmente de acuerdo de que los cambios que se requieren hoy son súper radicales, son realmente transformativos. Y claro, y en todo, yo diría que en el 100% de los ámbitos, ¿no? Donde el ser humano opera. O sea, la política tiene que modificarse, la economía tiene que modificarse, la educación tiene que modificarse, las organizaciones están obligadas a modificarse también, ¿no? Porque es como no dar cuenta del nicho ecológico. ¿Ah? Maturana era tan claro cuando decía que el organismo no está separado de su nicho, ¿no? Pero si pensamos en el organismo independiente del nicho, tenemos una manera de ver la vida que es totalmente una ilusión, ¿no? Entonces es como realmente desilusionarnos, ¿cachai? Entender de que en realidad hay que cortar esa ilusión de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Es una ilusión pensar de que todo lo que hacemos no está anidado en varias capas que terminan siempre en la capa mayor que es la naturaleza, ¿no? Entonces, es como desilusionémonos de una vez por todas, ¿no? Y empecemos a resignificar los paradigmas más profundos desde los cuales operamos, ¿sí? Porque, o sea, no hay regeneración si no hay transformación, ¿sí? Oye, y hay un Entonces, paso ahí, hay un paso de... Jorge Drexler tiene una canción que se llama Cinturón Blanco, que él la construye esta canción a su vez por un relato que él mismo reconoce nunca validó, que eso es lo más simpático de todo este relato. Porque un amigo de él le dice que en el Aikido tú partes en el cinturón blanco cuando no sabes nada. Llegas, después de aprender todas las técnicas y conocimientos, al cinturón negro, pero no es el máximo. El máximo es claro, cuando te vuelven a dar el cinturón blanco, que es cuando ya dejaste que las lecciones pasaran por ti y te vuelves un verdadero maestro una vez que ya vacías finalmente de ti los claro. mismos conocimientos. ¿Hay algo de eso en Genial. esto? Yo siento que sí, es como el poema de Eliot, ¿no? Que dice que no dejaremos de explorar y al final de nuestra exploración será volver al lugar por primera y mirarlo como si fuera la primera vez, ¿no? O sea, siento que me hace mucho sentido. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama Subtract, es como restar, ¿no? Y relatan casos emblemáticos, ¿no? Como después del, del terremoto en San Francisco, como la decisión fue eliminar autopistas en vez de reconstruirlas, ¿no? Y cómo a través de esa eliminación, a través de esa resta, se le devolvió la vitalidad de pequeños comerciantes a la comunidad. Entonces, nada, como que me hace mucho sentido, ¿no?
Mucha de lo que dice Drexen me hace sentido en realidad. Sí. Pero esto sobre todo porque yo siento que, claro, ¿sabes lo que me pasa? Que siento que el ser humano, en vez de construir sabiduría, está restándose sabiduría, ¿no? Estamos como opacando la sabiduría más relevante que tenemos, que son la de nuestros ancestros más antiguos, que son los que todavía tienen una perspectiva de común unidad con el mundo natural. Pero no solo eso, sino que cada vez que nos deshacemos de sabiduría, nos cuesta miles de años recuperarla, ¿no? Los griegos sabían que la Tierra era redonda, pero llegaron las religiones monoteístas que dijeron que podían ver el Mesías todo al mismo tiempo. La única manera geométrica que eso ocurra es con un mundo plano. El mundo volvió a ser plano, ¿no? Hasta el siglo, no sé, 12, 13. Hay Entonces, algunas mentes que todavía, todavía sí, todavía hay varios que quedan ahí, pero es interesante eso, ¿no? Porque el proceso de entendimiento humano debería ser un creador de sabiduría y de aprendizaje profundo. Y siento que hoy día es tanta la información que tenemos que vamos en el proceso contrario. La sabiduría se transforma en entendimiento, el entendimiento en información y la información en datos. Y no sabemos qué hacer con los datos. claro. Y sobre todo si nos quedamos en la parte de arriba de la curva de la U de Otto Scharmer, en que como nos anclamos nuestros conocimientos previos, nuestras teorías previas, nuestras verdades únicas, da lo mismo lo que tú me digas, pues, bueno. Claro, porque además no estoy ni ahí con escucharte. Y ¿sabéis que es donde yo siento que es más delicado? Es los dueños de las nuevas verdades. No quiero molestar a nadie, pero es como en forma de caricatura el vegano del asado, que llega a tu casa mientras estás en tu parrilla y te dice que eres un desgraciado por partir porque estás comiendo carne. Entonces, ¿cómo esto? Porque probablemente esa persona tiene una parte de verdad, tiene una parte de razón. Sin embargo, también hay una pequeña magia en cómo vamos expresando esa nueva razón, esa nueva verdad. Totalmente. Claro, con Sí, qué pues, velocidad además, ¿no? ¿con La qué velocidad? gradualidad y ¿Con qué narrativa? ¿Con qué? la comprensión de la libertad de conciencia. Y hay personas que no van a conectar con eso, no se puede imponer como una verdad porque la imposición de la verdad es lo que hacía la Inquisición. ¿Ah? Tal Entonces cual. hay un espíritu inquisitorial en estas nuevas verdades que uno podrá compartir, pero que se plantean justamente desde un espíritu muy antiguo que es el del dogmatismo. Y eso es lo que yo creo que está en una de las grandes razones de la derrota de la propuesta constitucional pasada, Sin ir más lejos. ¿no? Querían pasarle máquina a los buenos del rodeo, sin comprender que Claro, los 400 años de historia del rodeo no se van a remover por decreto, po. tal No, cual. va a estar vuelta un poco por la cultura del campo y lo lograron que esos gallos salieran a marchar a caballo, po. Tal cual. Ah, Sí, sí. les tocaron las Tan buenos para pelotas el más de dogma que la somos. cuenta, claro, claro. Sí, po, es verdad. Dogmatizar nuevas verdades es justamente quedarse en lo viejo, no en lo nuevo, ¿no? Sí, sí, y lo que tú decías, Giancarlo, yo creo que es muy central, que es que tenemos que volver a este espíritu de explorar, de no llegar y explotar lo que sabemos, sino que explorar un poco más, quedarnos un poquitito más en la experimentación, porque de la experimentación emergen nuevas posibilidades que en un mundo complejo es una necesidad infinita, ¿no? Necesitamos, porque las respuestas a las problemáticas complejas son complejas y por lo tanto necesitamos experimentar mucho más. Y por eso es que los dogmas se van a empezar a caer solos, sobre todo en el mundo organizacional, ¿ok? Porque las problemáticas contextuales y organizacionales están siendo cada vez más inciertas y volátiles. Gracias, Ronnie. Ha sido un tremendo programa. Qué bueno volver a verte. Qué bueno Igualmente, saber de ti. Repítenos dónde podemos
los que quieran encontrar los datos de esta formación exclusiva que vas a hacer, ya, de 13 años de aprendizaje en 13 semanas. Sí, en academia.ronaldsistec.cl o en la página web ronaldsistec.cl, y si no en el Instagram sistecronald. Ahí estaremos, muy atentos. Excelente. Un gusto, amigo querido. Em, Cuando te escuchaba también esto del chef, hace poquito vi una serie, está en Star Plus, para que la miren, que es la historia de un chef, de hecho se llama El Oso la serie. Es la historia de un chef que en el minuto en que parte la serie, él está en el mejor restaurante del mundo y hereda un restaurante familiar de su hermano, que era un restaurante que venía funcionando, pero que hacían cosas simples. Mira, Entonces, como él se enfrenta a... Porque además él fue educado en la lógica del rigor de la antigua escuela, pues, bueno. qué Entonces, buena. ¿cómo llega a transformar este lugar que ya tiene todos sus haceres súper aprendidos y todo lo que va sucediendo ahí está muy bonita para entender esas como transformaciones culturales potentes a la vena? Qué bueno. Oso. Vamos a verla. Muchas gracias por la invitación y maravilloso verlos de nuevo. Abrazo Chao, gigante. Ronnie, gusto verte. Y Igual. cariños a todos auditores, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.